Gracias, amiga. Ya estamos en vivo. Muchas gracias. Welcome to everyone. Bienvenidos a todos. Soy Ana Suya, en mi idioma natal. Bushwa es el idioma de mi padre. Y como ven, vengo de una parte del mundo en donde se hablan muchísimos idiomas. Y sin embargo, no siento que Internet sea mi infancia. ¿Por qué? Bueno, esto es algo que vamos a aprender juntos, así que vamos a empezar a este lanzamiento de el Internet de los idiomas. Comenzaremos con lo más importante, revisar que todos nos están escuchando en los diferentes idiomas. Vamos a escuchar interpretación en diferentes idiomas, en portugués, en manglar, portugués, español y por supuesto inglés. Ahora sí vamos a ir a las diferentes diapositivas. Así que para todos los que no han hecho anteriormente, estas son las funcionalidades de interpretación. Si vamos a la parte inferior de la pantalla, veremos que hay una imagen, es un globo terráqueo. Denle clic ahí, ahí verán ustedes diferentes para interpretación. Los diferentes idiomas aparecen ahí. Por favor, pongan el idioma que quieran escuchar el día de hoy y quédense, por favor, en ese canal. Los que no estén hablando también les pedimos silencien su micrófono porque estoy escuchando un ruido de fondo, así que por favor, si no están hablando, por favor, silencien su teléfono. Por favor, quédense en ese idioma de elección a lo largo de toda esta reunión. Estamos muy agradecidos con nuestros maravillosos intérpretes que están con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por ese trabajo tan maravilloso. Sin ustedes, no habríamos tenido esta reunión posible. Ojalá que todos ya puedan estar usando bien la interpretación, que estemos todos listos. Vamos a seguir avanzando. Bienvenidos. Lambekom. Shagoto. Todas las formas diferentes de decir bienvenida en diferentes idiomas. Estos son los principios para nuestra organización en este mundo del conocimiento y en esta familia de la práctica. Vamos a utilizar el amor, el respeto, la solidaridad como las prácticas principales. Así que todos, por favor, al momento de hablar o escuchar a los demás, vamos a inyectarle amor, vamos a estar presentes, todas nuestras múltiples personalidades, independientemente de cómo seamos. Este es un espacio seguro. Si no lo es, no lo dicen. Por favor, inyéctenle amor a Internet, a su sala, a su chat. Respétense a ustedes mismos, a los otros, el tiempo de los demás. Confirmemos que todo mundo tiene una plétora de experiencias, incluyendo una diversidad de idiomas, diversidades, cuerpos, géneros, expresiones. Y por último, expresemos solidaridad. Seamos solidarios con los demás. Seamos conscientes del privilegio que tenemos de crear juntos. Hablemos de forma despacio, lenta. Vamos a escribir claramente en el chat para que podamos entendernos los unos de los otros y expresemos solidaridad con nuestro idioma y nuestras acciones. De nuevo, para todos los que están llegando, les recordamos que contamos con interpretación en 5 idiomas diferentes. Por favor, elijan el idioma con el que ustedes se sienten más cómodos y quédense, por favor, con ese idioma para que entonces este evento sea lo más cómodo posible para ustedes. Si están teniendo problemas técnicos, nos los dicen para que entonces podamos ayudarles. Siguiente diapositiva. Bien, este evento es para ustedes.
son parte de esta comunidad extendida que nos están ayudando a hacer este trabajo juntos. Por esa razón, queremos que ustedes nos den su retroalimentación. Ups, ruido de fondo. Ya alguien está poniendo música. Qué bien, muy bien, bravo. El lanzamiento antes del lanzamiento. Bueno, usemos hashtags. El hashtag para español es hashtag lenguas en Internet. Y estamos también en el canal de YouTube, ahí aparece el nombre para que nos puedan seguir en Internet. Bien, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos el Instituto del Conocimiento en Internet de Oxford, somos la Universidad de Oxford, somos la Sociedad de Internet y el Centro para Internet. Y nosotros hacemos un informe sobre los diferentes idiomas. Hace 2 años y medio que existimos y hacemos reuniones en Internet de diferentes tipos y aprendemos mucho con Internet y hemos aprendido mucho con esta pandemia. Y estamos aquí, sin embargo, porque amamos expresarnos en diferentes idiomas, porque queremos hacerlo juntos y para nosotros es un placer saber que más allá de las instituciones hay más de 100 personas en el mundo entero que han contribuido con su amor, su pasión por los idiomas, los retos del Internet a través de las voces, los materiales visuales y en todas las formas posibles. Esto es algo que no habría podido existir sin la ayuda de ustedes. Cuando lancemos, vamos a poder ver quiénes son los maravillosos humanos que se han reunido en todas las expresiones lingüísticas del mundo. Muchas gracias. ¿Por qué elegimos trabajar con los idiomas? ¿Por qué era tan importante para nosotros? Cada uno de nosotros que ha trabajado en este informe es bilingüe o multilingüe, vive en diferentes partes del mundo. Creemos entonces que nosotros como personas, como activistas, como apasionados del idioma, queda clarísimo que aún a pesar de nuestras experiencias y nuestras expresiones, no somos tan multilingües como quisiéramos serlo. Y no podemos hacerlo pero sabemos que tenemos un gran privilegio. ¿Y qué hay de los otros? Los otros se sienten como una acción, una parte muy importante, la que nos permite que nos expresemos y que sepamos que los idiomas son algo más que una comunidad, no es un sistema técnico, es un medio que nos expresa, que nos permite expresar lo que pensamos, lo que sabemos y lo que somos. Así que hablar un idioma significa honrar nuestro ser en todas sus múltiples formas y facetas. No podemos a la vez estar en este mundo físico y en este mundo virtual sin el multilingüismo. Y sabemos que también se expresa a través de la poesía y de la música. Por eso es que quiero leerles un poema de un poeta Mote Siddiqui y el poema se llama Muduku. This is the language of friendship, the reconciliation of skies, an ocean of art and knowledge. Disculpa, estamos tratando de arreglar la cuestión del idioma, del audio, perdón. So what we asked and aimed for with this report, with over 7,000 spoken and sign languages in the world. Hay muchas personas que también se expresan de forma con el idioma de los signos. Y queremos saber lo que significa todo esto. Así que lo que tratamos de hacer es saber cuál es el estatus actual de los idiomas en Internet para hacer conciencia sobre los retos y las oportunidades para que Internet sea más multilingüe y para tener una acción, un programa de acción. Programa Internacional de Acción. Este es nuestro objetivo. Lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo es lo siguiente.
trabajar con las historias. Son experiencias de diferentes contribuidores de 12 diferentes países de cada continente en 13 idiomas. Estas historias están en su idioma original y sus traducciones. Hemos hecho un análisis de los datos y visualización de plataformas de encuestas en línea que hemos hecho. De estas hablaremos. También 11 páginas web, 12 aplicaciones de Android, 16 para iOS. Estamos también presentes en Google Maps y Wikipedia porque queremos crear un recurso comunitario. Este ha sido un proceso realizado por la comunidad, hecho por la comunidad, un proceso compartido. Todas las comunidades se han reunido para revisar y mejorar este recurso, porque como somos humanos siempre hay errores. Y finalmente queremos que este informe sea una solidaridad en acción. Y como queremos avanzar, queremos asegurarnos de que seguimos diciéndonos qué cosas podemos mejorar. Lo seguimos haciendo en los diferentes idiomas y las diferentes traducciones que le vamos a agregar al informe conforme vamos avanzando. ¿Qué hemos aprendido? Nuestros panelistas hoy nos hablarán de todas las cosas que han vivido o que han tratado de entender para que ustedes aprendan más, pero lo que es más importante para nosotros es decirles todo lo que hemos aprendido acerca de todo lo demás. Es decir, que la mayoría de las personas en el mundo tienen que usar un idioma colonialista, inglés, español, portugués, francés, o un idioma el idioma más preponderante en la región, como el chino, mandarín y el árabe, para poder acceder a Internet. Es decir, que hay muchas personas que tienen que usar un segundo idioma para poder utilizar Internet. Y hoy, el Día Internacional de los Idiomas, el día en el que estamos también lanzando el Día de los Idiomas indígenas, muchas personas están acercándose a Internet y están contribuyendo en línea en un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto idioma. Y de esos idiomas, solamente 500 personas de las 500 de los 700 idiomas están representados en línea. El poder y el privilegio son una parte intrínseca de este multilingüismo en Internet, pero también hay muchas cosas más que están presentes en este multilingüismo. Bien. Vamos a seguir avanzando, vamos a hablar de las experiencias. Tenemos el panel de las historias y los contenidos, luego hablaremos de las cifras y los patrones y después vamos a imaginar la acción que podemos hacer juntos en esta sesión que llamaremos llamamiento a la acción. Estamos tratando de encarnar con todas sus complejidades el multilingüismo en este mismo evento. El evento será moderado en 3 idiomas diferentes, Claudia en español, yo en inglés y Adele lo hará al final de la sesión, casi al final de esta reunión, y lo hará en portugués. Bien, ha llegado el momento que esperaban. Internet. Relatório do estado dos idiomas da internet. Informe sobre el estado de las lenguas en Internet. The state of the Internet's languages. عسلامة. بالنسبة للدراسة اللي تمت على find myself as a queer individual. আমি একজন নিজেকে queer মানুষ বলে মনে করি। আমি In particular, we have been considering how Indigenous peoples from across and beyond Turtle Island, colonially called Canada, the United States. Kondisi bahasa internet. Do estado dos idiomas Informe da internet. sobre el estado de las lenguas en Internet. The state of the Internet's languages. Thank you so much, Shubha, for that. Muchísimas gracias por pasar este video. Amigos, Silvia, esta es la página web que podemos visitar y
Le estamos dando entonces formalmente la bienvenida al informe de estas acciones juntos de nuestras esperanzas y nuestras aspiraciones para un Internet multilingüe. Les pido que me acompañen en el siguiente ejercicio. Vamos a tomar capturas de pantalla si no lo permiten, así que si ustedes no quieren estar en la captura de pantalla, no prendan su video. Sin embargo, piensen en cómo podemos decir bienvenido en su propio idioma, en el idioma que ustedes eligen. Si ustedes son multilingües, pueden usar todos los idiomas que conocen o solamente elegir uno. Así que, por favor, prendan su cámara, prendan su micrófono, prendan su video, prendan su micrófono. Veamos si aparecemos todos juntos y a la de 3 decimos bienvenida. Juntos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bem-vindas, Swagathe. bem-vindos. Karibu. Welcome. Thank you so much, everyone. Muchísimas gracias a todos. Thank you. And now over to Claudia, amiga. Bien, ahora le cedemos la palabra a Claudia. Ella estará hablando en español para hablarnos de las historias y de los contenidos. Adelante, Claudia, tienes la palabra. Gracias por esa hermosa bienvenida a todas las personas aquí presentes. Vamos a dar inicio con el primer panel de nuestro evento. Voy a pedir que nos puedan compartir las diapositivas, por favor, para poder presentar a los panelistas de esta sesión. Bueno, en este panel vamos a hablar de uno de los pilares fundamentales del informe sobre el estado de las lenguas en Internet, que son las historias. Este bloque reúne contribuciones que reflejan las realidades vividas por diferentes personas y comunidades de hablantes alrededor del mundo que buscan en Internet información y conocimiento en su propio idioma. Al empezar este panel, voy a pedir a las personas que tengan preguntas para los panelistas y las panelistas, dejarlas por favor en la caja del chat para que las podamos responder al final. Y también voy a pedir a las personas que nos acompañan en este panel que puedan hablar despacio y pausado para posibilitar la interpretación a los otros idiomas. Vamos a tener alrededor de 4 minutos por respuesta y yo les voy a avisar cuando el tiempo pues esté llegando a su fin para su participación. Voy a dar entonces la bienvenida a 4 panelistas el día de hoy. Voy a empezar con Ana Alonso Ortiz. Ana es antropóloga, es lingüista, es una mujer zapoteca de la Sierra Norte de Oaxaca en México, interesada en la intersección entre lengua y cultura. Bienvenida, Ana. También tenemos con nosotros hoy día a Claudia Soria, investigadora italiana, enfocada en el uso de medios tecnológicos para la protección y valorización de la diversidad lingüística. Nos acompaña también Ishan Chakraborty, desde Calcuta, India. Ishan es profesor asistente en el Departamento de Inglés de la Universidad de Jadavpur, donde también cursa un doctorado. Y tenemos con nosotras también a Yoshia Pasca Darmawan. Pasca se conecta desde Indonesia, donde trabaja en el Centro para la Sociedad Digital. Su interés está en investigar el uso de redes sociales por parte de grupos activistas. Con este hermoso panel vamos a abrir este bloque. Voy a empezar con Ana. Ana, tú como una persona que ha vivido los retos para hacer de la web un lugar que hable otras lenguas, cuéntanos sobre los desafíos más importantes que tienes al momento de acceder a información y conocimiento en tu idioma en Internet. Hola Ana, a todos. Gracias, Ana. Sí, solamente aclarar
que vas a estar hablando en español. Disculpas por la interrupción. Adelante, por favor. Hola a todos, buenos días desde México. Los voy a saludar ahora en la lengua zapoteca, que es la que yo hablo también. Shurre Yurultere Nadalia Ana Alonso Naraka Noore Urash Yararga Ganas Danada. Buenos días a todos. Mi nombre es Ana Alonso, soy de México. Soy una mujer zapoteca de la Sierra Norte de Oaxaca y hablo el zapoteco de Yalala. Una de las, bueno, me gustaría hablar de tres cosas fundamentalmente, ¿no? Y la primera de ellas es que antes de que iniciáramos este trabajo, era muy como complicado posicionar o ver algún documento o algún recurso audiovisual y digital en la web que estuviera dedicado a nuestro idioma, ¿no? Y hoy, por ejemplo, podemos ver una pequeña muestra de la lengua mía escrita, también hablada y que podemos escucharla también en este reporte que estamos presentando el día de hoy. Y con eso, una de las dificultades como principales de nosotros como hablantes de zapoteco es que si nosotros hacemos búsquedas en nuestra lengua, si decido usar el zapoteco para hacer búsquedas, por ejemplo, en las plataformas o en las webs de búsqueda, no voy a encontrar nada, ¿no? O sea, no voy a poder encontrar la información que yo quiero en la lengua que yo puedo entender mucho mejor. Entonces, esa es una de las primeras como dificultades que tenemos y también con eso viene otro problema, es que cuando nosotros intentamos usar nuestra lengua para escribir en las plataformas y buscar información, regularmente o lo primero que va a pasar es que los teclados nos van a corregir la forma en que estamos escribiendo y nos van a llevar a una forma la más conocida o más frecuente que pueda encontrar el teclado en ese momento, ¿no? Entonces, siempre hay que estar como corrigiéndole, siempre hay que estar insistiendo como 3 veces para que nos reconozca lo que está diciendo y al final es muy difícil encontrar un pedacito de información escrita en nuestra lengua que se pueda escuchar, que se pueda ver de lo que estamos diciendo. Entonces, nuestra lengua no está representada, digamos, en la web. Tampoco hay desarrolladores que puedan como estar apostándole a abrir sus códigos para que otras personas o otros yalaltecos, zapotecas de cualquier parte de aquí de México o que los zapotecas también del mundo que están en diferentes partes puedan también contribuir a estos desarrollos, ¿no? Entonces, esas son como las 3 dificultades como principales que nos hemos estado enfrentando y recientemente, justamente ayer, a través del ruido que se estaba haciendo, ¿no? De que el Internet no es un lugar multilingüe o que acepte todas las lenguas. Ayer estaba yo viendo las noticias que un desarrollador de aquí de México lanzó una tipografía que puede ser usada para las lenguas de México, ¿no? Entonces es el primer ejemplo. Y una de las cosas que veíamos en el reporte es que si nosotros vamos a hacer o crear este tipo de tipografías para otras lenguas, también deberíamos de asegurarnos que se traduzca los términos de uso a la lengua a la que estamos dirigiendo a estas personas, ¿no? En este caso, una de las cosas que veo en esta tipografía los términos de uso están escritos en inglés y la mayoría de nosotros aquí en México somos bilingües en al menos una de las lenguas indígenas y también en español. Entonces, hubiera estado bien, ¿no? Que estos términos o condiciones de uso hubieran estado en español y no tanto en inglés, que será una lengua de más difícil acceso para nosotros, ¿no? Entonces, gracias, Ana. Eso sería mi intervención. Muchas gracias. Voy a cortarte ahí en honor al tiempo. Posteriormente podemos regresar a conversar un poco más.
Sí, justamente esto que mencionabas, ¿no? De que como el teclado tiene que corregir las palabras que están en otros idiomas. Y es que hay ciertas lenguas que son claramente dominantes en ese sentido, en el sentido del desarrollo tecnológico, ¿no? Claudia, tú desde tu experiencia vivida principalmente, ¿cuáles han sido los desafíos que tú has encontrado al momento de acceder a información eh, en tu idioma, en Internet? Claudia nos va a estar hablando Okay, en sure. inglés. Thank you. Yes, thank you. Yep. Thank you very much for inviting me and just to Gracias por la invitación. Estamos celebrando la diversidad de los idiomas, por ende me gustaría leerles en mi idioma, el italiano, lo siguiente. Bienvenidos, gracias por esta invitación. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Ana. Y a mí me gustaría comentar brevemente. Escuché algo al inicio de este panel, es decir, en cuántos idiomas podemos encontrar en línea. Aquí la palabra clave es ¿qué significado le podemos dar a esto, a la palabra completamente? Vemos diferentes idiomas representados en Internet. No todos, pero ¿cuántos de estos se escuchan? ¿Y cuántos se usan en Internet? Y con eso regresamos a tu pregunta. ¿Cuáles son los retos? Mi idioma materno, el italiano, es un idioma que es bastante, pues que podemos encontrar en la tecnología, que tiene el apoyo de la tecnología. Cuando estamos usando Internet no tenemos esos problemas. The most significant challenge, I think El desafío más significativo que me parece que existe en el acceso a la información y el conocimiento, si es que no alguien es hablante de alguna de las lenguas principales que se mencionaron anteriormente, es a lo que se le llama la diglosia digital. Esto quiere decir que es necesario cambiar de idioma, verse forzado a cambiar de idiomas al entrar al espacio del Internet, cuando comenzamos a aproximarnos a herramientas digitales. Y esto sucede en muchos casos. Y como ustedes saben, no soy una persona muy centrada en lo tecnológico, pero sí trabajo con tecnologías lingüísticas. He trabajado en diversas iniciativas para promover el uso de estas tecnologías lingüísticas para lenguas regionales o minoritarias. Y, por ejemplo, uno de los ejemplos más sorprendentes en este caso son los asistentes de voz. En este momento, estamos cada vez más acostumbrados a interactuar con dispositivos a través de la voz. Por ejemplo, Siri o Alexa, etcétera. Y esto no es posible si no hablamos alguna de las lenguas más difundidas. Y es muy extraño para una persona, es una experiencia muy extraña para alguna persona el tener que cambiar de idioma si quiere emplear este tipo de dispositivos. Es muy alienante. Por ejemplo, estando en casa, tener que cambiar de idioma y hablar en una lengua muy distinta, muy distante incluso, si es que queremos interactuar con estos dispositivos. Y lo similar es la experiencia de navegar en la Internet, porque las interfaces no están disponibles para todas las lenguas, ni siquiera para muchas lenguas. Y aunque hay adaptaciones, en general lo que sucede es que si queremos llegar a un cierto nivel de desarrollo tecnológico, si se busca emplear los productos, los últimos productos, es necesario elegir adherirse o
o digamos, conformarse con alguna de las lenguas colonialistas o las lenguas principales en el mundo. En Europa es el inglés. Y de nuevo, también es una cuestión de calidad. Solamente las personas privilegiadas, solamente las personas educadas tendrán esta posibilidad y esto debe cambiar. Esto debe cambiar, Ujú. lo cual debe ser posible para todas las personas hablantes, el poder utilizar las tecnologías lingüísticas si es Ujú. que lo desean. Ese es un punto muy importante, por eso es tan necesario traer continuamente las realidades de diferentes comunidades y personas hablantes de alrededor del mundo. Muchas gracias, Claudia, por esa intervención. Em, Le voy a dar ahora la palabra a Ishan. Ishan, como una persona queer con discapacidad visual, nacida y criada en Calcuta, cuéntanos cuál es tu realidad y cuáles son esos desafíos a los que tú te enfrentas al momento de buscar y acceder a información y conocimiento en tu idioma, en Internet. Ishan va a estar hablando con nosotros hoy día en bengalí. নমস্কার, আমি ঈশান চক্রবর্তী, আশা Hola, করছি আপনারা আমাকে দেখতে mi পারছেন nombre es Ishan Chakrabarti স্পষ্ট। y me parece que me pueden escuchar claramente. Primero me gustaría agradecer প্রকল্পটিকে তাদের এই অদ্ভুত a las personas que participan en este proyecto. Me parece que es un proyecto fantástico que fue iniciado. আমি বাংলায় কথা বলছি এবং বাংলা নিয়েই Gracias por permitirme dirigirme a ustedes en Bangla. Estaré hablando bengalí y estoy muy orgulloso de poder hacerlo después del Día Internacional de la Lengua Materna. Me parece que es una oportunidad excelente el poder dirigirme a ustedes en mi lengua materna y que mi voz les está alcanzando en diversos lugares del mundo y poder hablar en bengalí. Es en verdad una cuestión de mucho orgullo para mí. Y me he estado preguntando, ya que he estado hablando en bengalí, ¿qué tanta presencia tiene el bengalí en la Internet? সেটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে। আমি একজন ¿Y qué es lo que me gustaría compartir con ustedes? Me gustaría compartir mi experiencia personal a este respecto. Como ustedes pueden ver, no tengo una discapacidad visual y también me identifico a mí mismo como una persona queer. Cuando digo que soy queer, también estoy diciendo que tengo una discapacidad que me impide ver cuando me aproximo a las personas. Yo me posiciono en la intersección entre lo queer, lo visualmente, la discapacidad visual también, y también me doy cuenta de que en la Internet puedo encontrar una enorme cantidad de información en inglés, artículos académicos y demás, pero cuando busco información en bengalí no puedo encontrar nada. La razón por la que lo hago en bengalí, en los grupos queer o en los grupos al respecto de discapacidades, las personas sugieren cómo se puede hablar sobre temas queer, etcétera. ¿Cómo podemos encontrar esto? Y yo no encontré una verdadera intersección entre estas personas queer que tienen alguna discapacidad. Eso no lo podía encontrar. ¿Cuál sería la voz de una persona como yo si no pude encontrar nada al respecto de lo que me identifica en la Internet? La teoría queer ha avanzado mucho y es una desgracia que no se ha investigado mucho en Bangla, que prácticamente no existe. Incluso la palabra queer no existe equivalente o sinónimo en bengalí. Y aunque estoy hablando en bengalí con todos ustedes, he utilizado la palabra queer en varias ocasiones. Estoy seguro que la han entendido, que todas estas palabras que tenemos en bengalí son sinónimos equivalentes, pero no en realidad significan queer, porque queer es un espectro. Espectro que significa
al arco iris, debido a que cubre diversas identidades. Personas de distintas sexualidades, de distintas discapacidades, se reúnen. Y no ha habido mucha conversación al respecto de estos temas en bengalí. En Internet, en realidad, la información existente está sumamente limitada. Normalmente, dentro de la comunidad en sí, existen pocos seminarios o webinarios que se hayan organizado a este respecto. Pero a nivel global o internacional, esto rara vez existe en esta lengua. Conozco personas que sufren de discapacidades de distintos tipos y utilizan el bengalí también a partir de los grupos queer. Pero dentro de sus comunidades también hay un problema al conectarse con los miembros de la comunidad porque no conocen otro idioma más que el bengalí. No conocen más idiomas. Entonces, tener esta conciencia y hacer que las personas se concienticen de este tema, de estas carencias en cuanto a la creación de conocimientos para que las personas puedan conocer sus derechos, para poder conocer y compartir la información. La lengua es la única herramienta que se puede utilizar para transmitir el conocimiento. Pero en bengalí esto en realidad no existe. Por un lado, no hay equivalentes en bengalí. Estoy buscando en bengalí queer y demás. Hay algunas palabras que son muy confusas en bengalí, afirmaciones muy confusas al mismo tiempo que palabras que pueden ser un tanto, que pueden crear confusión en la mente de quien lee esta información. Gracias por esas En reflexiones, este contexto, Ishan. ¿cómo es que distintas personas pueden utilizar su idioma en la Internet para poder tener su propia identidad, para poder tener su propia visión del mundo, la cual en ocasiones no se puede compartir porque las personas no se sienten cómodas en la Internet debido a estas razones? Y quien hable bengalí, etcétera, el contexto social y político tampoco favorece a las personas que hablan estas lenguas. Por lo tanto, el espacio seguro que es necesario, en ocasiones no es posible obtenerlo dentro de nuestro propio contexto. Por eso necesitamos hablar de estos temas de manera abierta para poder llegar a soluciones. En este momento mi identidad está marginalizada. De hecho, me encuentro en la intersección de diversas identidades marginalizadas. Y no me encuentro a pesar de eso, me encuentro en una condición privilegiada del país. Me encuentro en una casta alta. Soy una persona de género masculino que le otorga privilegios en esta sociedad a personas como yo. Hablo inglés, puedo acceder a contenidos en inglés, aunque no me puedo expresar en bengalí en el Internet, pero puedo utilizar el inglés. A pesar de esto, conozco muchas personas, amigas, amigos, que no pueden hacerlo. Así que me encuentro en Ishan, una mil situación gracias por la privilegiada, así es, y contribución. por esto es mi deber Vamos a pausar el buscar la inclusión. la participación en este Sufro de punto. una enorme ansiedad, la cual quiero compartir con ustedes. Siento que es mi deber el poder compartir mi experiencia con todos ustedes. Quiero que en el Internet se hable mi idioma, de manera que yo pueda compartir mi experiencia. Me parece que es mi deber el crear más conocimiento, particularmente en donde no existe. CDL me ha dado la posibilidad de crear el conocimiento en mi propia lengua. Y por esto quisiera agradecer de nuevo a las y los anfitriones. Agradezco mucho la posibilidad de poder participar. Agradezco mucho a quienes han lanzado este informe y también quienes me han dado la posibilidad de dirigirme a ustedes en mi idioma.
Me siento en este momento en un espacio seguro. Y, y voy a utilizar este espacio. Me hace también sentir mucha Mil paz mental. gracias, Ishan. Eso ha sido profundamente valioso. Muchas gracias por compartir esas palabras. Em, Ha sido realmente conmovedor escucharte. Yo estoy muy contenta de pues, poder compartir este espacio y el resto de las personas. Estoy segura que también están contentas y agradecidas por haber escuchado tus palabras. Em, Continuando y en esa misma línea de razonamiento en cuanto al tipo de contenido que encontramos en Internet en nuestros propios idiomas, porque ya no se trata solamente de realizar traducciones mecánicas, ¿no? Sino localizaciones, ¿no? Contenidos y traducciones que realmente reflejen quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestro lugar en el mundo, ¿no? Y desde ahí también quiero darle la palabra a Yosia Pasca Darmawan. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Al haber crecido en un Thank you pueblo for the pequeño opportunity. en Indonesia, con acceso limitado al mundo exterior, Pasca, cuéntanos cuáles han sido los desafíos que tú has encontrado al momento de buscar información en Internet. Y para nuestros intérpretes, Pasca va a estar compartiendo con nosotros en inglés. Thank you so much for the opportunity. Muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Josia Pasca de Indonesia y me identifico como queer y no binaria. Y de una manera muy similar a la experiencia de Ishan, soy una persona queer, una persona que se identifica como no binaria. Y ha sido difícil encontrar historias que me identifiquen o artículos educativos también en relación con la comunidad LGBTI más y también las minorías sexuales. My English was very limited. Cuando era adolescente, mi inglés era sumamente limitado. Yo no hablaba tan bien como en este momento, ni siquiera podía entender artículos en inglés, tampoco podía escribir en inglés y tenía que depender de diccionarios porque en ese momento yo no estaba consciente de que existiera Google Translate. Y bien, tuve que depender de la Internet para poder encontrar información al respecto de mi identidad, al respecto de al respecto de mi orientación y mis preferencias. Y yo estaba teniendo dificultades con esto, porque siempre que buscaba encontrar información en relación con quién soy yo, en relación con mi identidad, no podía encontrarla. Cuando sea que escribía homosexualidad o queer o LGBT en el idioma indonesio, todos los recursos que obtenía, todos los resultados eran artículos o otro tipo de información al respecto de la comunidad LGBTI más. Siempre que he tratado de encontrar información cuando lo buscaba como adolescente, al tener dificultades, al definir mi identidad, lo que yo encontraba siempre eran artículos que cada vez más me confundían también más como persona, que no justificaban mi existencia, que no reconocían mi existencia, que no aceptaban quién yo soy. Por lo tanto, fue un periodo sumamente desafiante en mi vida. Y avanzando hacia la actualidad, tengo el privilegio de poder comunicarme y poder entender el contenido en inglés, pero al ver la Internet y al buscar contenido queer o contenido LGBTIQ+, al buscar en los buscadores, sigo encontrando contenidos que condenan resultados de búsqueda que también son condenatorios. Y es una verdadera lástima, porque en la lengua bahasa indonesia, esta es una lengua dominante regionalmente. Muchas personas la utilizan. Pero
podemos ver que hay muy poca producción al respecto de contenidos LGBTIQ+. Por lo tanto, al buscar información en este sentido, los pocos resultados positivos que salen en la Internet vienen del hemisferio occidental y la mayor parte de ellos se encuentran en inglés. Como alguien que tiene el privilegio de poder entender el inglés, es fácil para mí encontrar algo o encontrar la respuesta a todas mis preguntas. For those people, Pero para quienes no tienen la posibilidad de hablar estos idiomas, me puedo imaginar lo debilitante que puede ser para estas personas el tratar de encontrar respuestas a sus preguntas, tratar de encontrar contenidos que afirmen sus identidades, pero que no son capaces de encontrarlo. Por otro lado, encontramos muchos contenidos que tratan de condenarles, que tratan de rechazarles, que tratan de que se avergüencen de quiénes son. Y hemos encontrado contenidos también que a veces es difícil entender, a pesar de que es su idioma. Como resultado, muchos individuos queer que no hablan inglés están teniendo serias dificultades aún con su identidad. No pueden aceptar quiénes son, que aún quieren sentirse en la zona de comodidad de la heterosexualidad y regresar a una identidad cisgénero. Me parece que es muy importante el poder crear y el producir conocimiento en muchas lenguas, no solamente en Indonesia. Lenguas indígenas, por ejemplo, porque no muchas personas tienen el privilegio de poder hablar sus propias lenguas. También las personas marginadas, las personas que pertenecen a grupos marginados, merecen contenidos tropicalizados, localizados, hechos por sus propias comunidades, creados al interior de sus culturas. Contenidos creados para estas personas que hablan estas lenguas, que viven al interior de estas culturas y que también experimentan distintos valores, distintas experiencias, distintas normas, que no son compatibles, que no son iguales a las perspectivas occidentales o las ideas que pueden provenir del hemisferio occidental, y que no comulguen necesariamente con lo que se publica en las lenguas coloniales. Muchas gracias, Pasca, por esas palabras. Claramente es un desafío muy grande sentirse bienvenido, bienvenida, bienvenide en Internet, según quienes seamos y de dónde vengamos, ¿no? Es un punto claramente relevante en esta conversación. Y habiendo desentrañado los desafíos que tenemos al momento de buscar información en nuestros idiomas en Internet, quiero invitar a los panelistas, las y les panelistas, a imaginar cuáles son las dos cosas principales que les gustaría ver en una Internet multilingüe. Tratar de imaginar un futuro en el que Internet hable muchos idiomas y sea un espacio más plural. Voy a empezar con Ana. Ana, cuéntanos cuáles son las dos cosas que a ti te gustaría ver en una Internet multilingüe. Ana nos va a hablar en español. Gracias, Claudia. Para combatir la exclusión sistémica, el racismo y la discriminación, o esta idea de eliminar y combatir las lenguas indígenas, a mí me gustaría ver un Internet en donde los idiomas puedan ser incluidos usando todos los formatos que tienen. Me refiero a aquellos idiomas que se pueden escribir, pero también me refiero a los idiomas que aún no tienen un sistema estandarizado de escritura, por ejemplo,
pero que puedan ser incluidos a través de su oralidad o su tradición mnemónica. Pienso que este es como otro de los desafíos más grandes que tiene la web. Muchas de las lenguas están desapareciendo sin dar como paso o cabida a la documentación de estas lenguas, y me gustaría ver un Internet en donde nosotros como usuarios pudiéramos desplazarnos a repositorios, audiotecas abiertas, donde pudiéramos tener acceso a las lenguas, ¿no? Pienso que puede ser también una forma de documentar, de preservar este conocimiento antes de tener la oportunidad de poder describirlas o documentarlas. También me gustaría ver un Internet donde cada hablante del mundo pueda hacer búsquedas en su propio idioma y que pueda encontrar esta información en la lengua que más está cercana a su corazón, a su cotidianidad, a su día a día. Y por último, me gustaría también que todos los hablantes de las lenguas que están siendo minorizadas o en algunos casos son minoritarias en los lugares en donde se hablan, puedan recuperar el número de hablantes que tienen, y que estos hablantes puedan también ser partícipes de cómo se escribe el Internet, quién está creando lo que existe en el Internet, que puedan ser partícipes del software y enviar este mensaje de que podemos participar en la creación de un Internet multilingüe. Gracias. Gracias, Ana. Ese es un mensaje muy poderoso, ¿no? Que entre todas, todos y todes podemos construir esa Internet que queremos. Muchas gracias por eso. Claudia, voy a darte ahora la palabra para que nos comentes cuáles son las dos cosas principales que a ti te gustaría ver en una Internet multilingüe. Claudia nos va a hablar en inglés. Thank you, Claudia. Gracias, Claudia. Voy a hacer eco de las palabras que dijo Ana. Y para mí, me parece que sería esencial el impulsar las barreras, el cruzar las barreras de las tecnologías lingüísticas para poder desarrollar traducciones automáticas que estén sumamente integradas y fácilmente integradas, por ejemplo, con los sitios web y otras aplicaciones. La traducción automática tiene un enorme potencial y también tiene enormes problemas. Pero el que una persona pueda aproximarse a un público mundial a la vez que utiliza su propia lengua es algo fundamental. También para lograr que la lengua sea visible para el mundo exterior. La traducción automática puede lograr esto. Desde luego, no es suficiente, no es igual en todas las lenguas, debido a muchos factores que al final se relacionan con la disponibilidad del poder económico, de nuevo. Pero esto no es imposible. Con el paso de los años, me veo a mí misma cambiando el enfoque. Estoy teniendo que utilizar el inglés todos los días en mi vida profesional. Y en el pasado, solía escribir de inmediato hacia el inglés en una forma perfecta de inglés, desde luego, porque para mí el proceso de traducción era muy largo. En este momento, ahora hago algo completamente diferente. En este momento comienzo a escribir en italiano y después utilizo la traducción automática para poder ayudarme con una primera traducción que yo puedo editar posteriormente. Desde luego, esto no es lo mismo que magia y tampoco se puede hacer sin la ayuda de traductoras y traductores humanos, pero esto puede acelerar el proceso de una manera enorme, particularmente desde el punto de vista de la disponibilidad del contenido en otros idiomas. Estaba escuchando hace un momento las historias relatadas por Vázquez, por ejemplo, y me pongo a pensar en la cantidad de información y conocimiento que no estaba disponible porque solo estaba en inglés. ¿Qué pasaría si esta pudiera ponerse a disposición de las personas gracias a la traducción automática? Esto es lo primero.
En segundo lugar, esto está desarrollado con las tecnologías disponibles en todos los idiomas. Y como dije anteriormente, hay serias dificultades para lograr lo anterior. No es algo tan sencillo debido a que las maneras actuales en las que estas tecnologías se desarrollan tienen un cuello de botella, que es la disponibilidad de datos de buena calidad, y los datos de buena calidad no están disponibles para todos los idiomas, y también el poder computacional que es necesario para entrenar los modelos estadísticos que nos ayudan que las traducciones automáticas se desempeñen también, no está disponible, o solamente está disponible para pocas instituciones o pocas personas en ciertos lugares del mundo. Pero de nuevo, espero que esto pueda cambiar en el futuro. Gracias, Claudia. Muy importante empujar las barreras, ¿no? Y agrandar ese espacio en el que podemos incidir. Le voy a dar la palabra ahora a Ishan. Ishan, cuéntanos cuáles son las dos cosas principales que a ti te gustaría ver en una Internet multilingüe. Ishan nos va a hablar en bengalí. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, cuéntanos, decía, ¿cuáles son las dos cosas principales que a ti te gustaría ver en una Internet multilingüe? Ishan, ¿puedes escucharnos? যে দুটো বিষয় Perfecto. আমি সম্পূর্ণভাবে মাল্টিলিঙ্গুয়াল দেখতে চাই ইন্টারনেটে, এক আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা En যেটা un Internet completamente multilingüe me gustaría ver dos cosas. Mi identidad es mi experiencia personal. Se ha hablado mucho acerca de mi identidad. Hemos hablado de la importancia de los diferentes idiomas. Entonces estamos hablando de una intersección que no es solamente se inclina de un lado o del otro lado, sino que es una intersección a varios niveles. Estamos hablando de clase, de género, de sexo, de capacidad, de discapacidad. Todas estas identidades. Entonces, quiero pensar cómo puede funcionar esta intersección y cómo podría tener la sociedad el poder para hacerlo. A mí me gustaría ver una discusión diversa sobre este tema en Internet. Esto es lo que me gustaría ver en un Internet multilingüe. Algo más que me gustaría ver es lo siguiente. Hoy no podemos expresar nuestra perspectiva en nuestro idioma. Debemos crear esa posibilidad. ¿Cómo? Mediante la interpretación, mediante la traducción. Se requieren de estas cosas en Internet. Hay que traducir al bengalí a todos estos idiomas. No me parece que esto sea algo muy difícil. Creo que es algo que sí se puede lograr fácilmente. Gracias a la traducción y la interpretación podríamos crear este espacio más seguro y sensibilizar. Así que todos tenemos experiencias diversas. Si las otras personas pueden ver su idioma en Internet, se sentirían empoderados, porque es empoderador el poder expresar su punto de vista en su propio idioma. Esto es lo que yo necesito. Debe de reflejar multilingüismo, identidad, reflejar las diversidades de la diversidad de identidades, sensibilizar y concienciar. Estas son las cosas que a mí me gustaría ver en un Internet multilingüe. Gracias. Gracias, Ishan. Muy importante, ¿no? Buscar una Internet que nos empodere, una Internet empoderante, ¿no? Muchas gracias por estas reflexiones. Le voy a pasar el micrófono ahora a Pasca. Pasca, cuéntanos cuáles son las dos cosas principales que a ti te gustaría ver en una Internet multilingüe. Pasca nos va a estar hablando en inglés.
two things. Thank you, Claudia. Muchísimas gracias, Claudia. Yo creo que los que me precedieron ya lo dijeron todo sobre lo que queremos ver en un Internet completamente multilingüe. Yo quiero ver dos cosas principalmente. Uno, un Internet en donde las minorías puedan tener su representación. Es decir, que los grupos indígenas, por ejemplo, puedan encontrar artículos en su idioma que además les apoye una Internet en donde podemos hablar abiertamente de los problemas que enfrentamos, su estilo de vida, los retos, lo difícil que es ser una minoría, lo difícil que es asumir su identidad y que Internet sea un espacio en donde los unos y los otros intercambien sus experiencias y que puedan cambiar esa narrativa que habla mal de ellos y en vez ayudarnos a crecer y que las comunidades se desarrollen. Quiero un Internet en donde el diálogo en línea promueva las voces de los grupos marginalizados, para que estos diálogos, para que las políticas y todo lo que derive de estas conversaciones puedan tomar en cuenta la opinión y la experiencia de estas diferentes minorías. Por último, a mí me gustaría que estas personas, estas minorías se pudieran expresar en su propio idioma en Internet. Creo que con la tecnología con la que disponemos actualmente, esto es bastante posible porque se puede interpretar, se puede traducir el idioma de los unos y los otros y de esta forma podemos comunicarnos en nuestro propio idioma en vez de pasar por un idioma colonialista para poder conversar los unos con los otros. Y para poder acceder a mayor información en Internet. Esto es lo que yo quiero ver en una Internet completamente multilingüe. Que todos puedan hablar en su propio idioma y que la gente pueda acceder a contenidos en los idiomas que la gente quiera, no los que están disponibles. Gracias. Mil gracias, Pasca, por esas reflexiones tan importantes en relación a las narrativas que se construyen en Internet, a cómo Internet contribuye o no a que nos creemos una identidad plena, ¿no? Nos sintamos seguras, seguros, segures. Muchas gracias por traer ese punto tan crucial a esta conversación. Vamos a cerrar el panel, pero antes quiero pasarle el micrófono brevemente a Claudia nuevamente porque nos ha llegado una pregunta en el chat para ella. La pregunta dice que hay problemas con el término dialetti o idiomas de Italia, aunque el hecho de que haya poco o ningún espacio para los muchos otros idiomas de Italia, la mayoría de los cuales están en peligro, crea un problema de mantenimiento del idioma. Claudia, no sé si tienes algún comentario respecto a esta pregunta. Claudia nos va a estar hablando en inglés. Yes, I had seen the question and also replied. Entiendo la pregunta y la vi en chat y las respondí por chat privado y estoy completamente de acuerdo porque en Italia tenemos una gran diversidad grande si comparamos el tamaño, si tomamos en cuenta el tamaño de Italia. Italia se percibe como un país monolingüe porque solo se habla italiano, pero hay una variedad de dialectos y muchos de estos están en peligro. Y el problema, el error es llamarles dialectos, justamente, como si fueran una variación del idioma estándar y no lo son porque son idiomas en sí que tienen su propio estilo, sus propias reglas. La postura política ha actuado de tal forma que ha reprimido estos idiomas de las diferentes regiones en Italia. Actualmente están en gran riesgo de desaparición.
El problema es que no hay suficiente personas que representen y no hay suficiente protección de estos idiomas, y con esto las consecuencias son devastadoras para la vitalidad y para el futuro de estos idiomas. Así que la pregunta me parece muy pertinente. Muchísimas gracias por haberla puesto en el chat. No sabía que muchas personas estaban al tanto de esta situación particular en Italia, así que muchísimas gracias por haber hecho la pregunta. Muchas En el gracias chat. por la respuesta y por compartir esa importante aclaración. Vamos a cerrar este panel. Quiero profundamente agradecer la participación de Ana, de Claudia, de Ishan y de Pasca. No solamente que se han dado cita el día de hoy desde sus diferentes territorios en el mundo, sino también por haber contribuido a construir el reporte con nosotras, por habernos compartido sus realidades y sus experiencias que han sido realmente iluminadoras, tanto para nosotras como organizadoras del reporte, pero también estamos seguras para quienes vayan a leer el reporte y vayan a compartirlo. Pensamos que es muy importante abordar el tema de una Internet multilingüe desde las diversas realidades de las personas hablantes, y en ese sentido realmente su participación ha sido crucial en la elaboración de este reporte. Muchas gracias por haber recorrido este camino con nosotras. Dicho eso, vamos a cerrar este panel. Vamos a pasar al siguiente panel a compartir información y compartir sobre las cifras y los números, que son otro pilar fundamental en este reporte. Le voy a pasar la palabra a mi compañera Ana Suya, que nos va a estar hablando en inglés. Thank you, Claudia, and thank you, Ana, Claudia, Soria. Muchas gracias, Claudia, Ana, Pasca y Shan, por esta experiencia interseccional de la que han hablado. Esto nos ayuda a entender la situación actual del multilingüismo en Internet y escuchar que en Italia muchos idiomas están en peligro de desaparición. Me parece que es algo que nos permite entender a qué nivel muchos idiomas no son entendidos y no son valorados actualmente. Esto nos recuerda que todos los que somos multilingües estamos hablando en idiomas que no son colonialistas, que no son predominantes, y nosotros somos la mayoría, pero nos vemos minorizados. Bien. Es un placer presentarles el siguiente panel y a los panelistas que nos estarán acompañando, quienes hablarán de las cifras y de los patrones que pudimos identificar en el informe. Tenemos a Sneha y Martin, quienes han estado pensando, soñando, viviendo, respirando el informe que preparamos durante 2 años y medio. Ellos son del Centro para Internet y la Sociedad, que son líderes en la investigación del Internet para la sociedad. Sneha está en India y Martin está dividido entre el Reino Unido y en Alemania. Bienvenidos a Sneha y a Martin. También le damos la bienvenida a estos otros amigos que nos han ayudado para este informe. Mandana, la lingüista, que nos ha enseñado más sobre idiomas en los últimos 2 años y medio de lo que yo me imaginaría poder saber. Ella tiene todos los documentos y los archivos sobre los idiomas en peligro de extinción en el archivo de la Academia de Ciencias y Humanidades. Hilary, él es de Kenia
es líder de la comunidad y también una de las revisores más importantes. Muchísimas gracias a todos por su revisión y es un gran placer tenerles con nosotros. Comenzaré con una pregunta para Sneha. Tú has respondido a la invitación de muchas personas para hablar acerca de las experiencias de encontrar información en línea en su idioma. ¿Cuáles fueron los patrones que pudiste identificar de todas esas voces? Ya escuchamos a los previos panelistas, pero ¿qué tiene que ver con la multiculturalidad, con la interseccionalidad? ¿Cuáles son estos patrones que puedes identificar en estas diferentes voces, estas diferentes experiencias, sobre todo de aquellos que no pueden estar acá con nosotros? Porque claro, tuvimos contribuciones de miles de personas del mundo entero. Sneha estará hablando en inglés. Muchísimas gracias y hola a todos. Me encantó todo lo que se dijo en el panel anterior y me gustaría resaltar algunos puntos con lo que yo estoy de acuerdo y que me parece que refleja los puntos de este panel. La interseccionalidad es una cosa muy importante porque el multilingüismo va más allá de los idiomas, sino que tiene que ver con las diferentes simetrías de poder. Y esto afecta de forma desproporcionada a las comunidades marginadas. Y obviamente hay diferentes intersecciones, diferentes simetrías y múltiples capas. Escuchando la historia de Uda, cuando dice que ella buscaba contenido feminista, el hecho de que pues los teclados se la pasan corrigiéndole a uno el idioma en el que uno quiere escribir, etcétera. Hay investigación acerca de justamente los problemas que se enfrentan, por ejemplo, el hecho de que pues no se cuenta con la infraestructura, que muchas personas pues no tienen educación, no están alfabetizadas o por ejemplo, en los países de África, los creadores de contenido en árabe también hablaban acerca del uso de los idiomas colonialistas, el uso del primer idioma versus el idioma colonialista. Y creo que esto es algo que es común en muchísimos países y las relaciones entre los diferentes idiomas también es algo muy importante. A mí me parece que todas estas historias nos llevan a la infraestructura colonialista de la producción de conocimientos. Y creo que esto va a nutrir el diálogo que tenemos sobre el multilingüismo en Internet. Las historias nos ofrecen una perspectiva muy importante que nos permiten entender la tecnología digital y qué tanto pueden acceder a esto. El informe refleja las voces de muchas personas y nos habla de una posibilidad sobre qué tan flexibles y adaptables pueden ser las tecnologías. Si lo pensamos así, a pesar de que no se cuentan con los recursos suficientes o las habilidades suficientes. En Sudamérica hay un proyecto que trabaja con un modelo digital que es multiformato, audio, video, imagen, etcétera. Y también hay un proyecto en Australia que habla de los idiomas utilizando los emojis y se usa para pues entablar el diálogo sobre las diferentes conversaciones en los diferentes idiomas. Y también hay un informe sobre cómo algunas personas indígenas están utilizando Twitter y otras redes sociales para hablar del peligro de extinción que atraviesa su idioma natal. Nos podemos centrar en la forma en que nosotros interactuamos con la tecnología, porque esto es algo que podemos
es el punto en común de las diferentes historias que escuchamos nosotros. Yo creo que este es un patrón que podemos resaltar en las diferentes historias. Gracias, Sneha. Nos has dado una idea de la brillantez, de la textura, de la riqueza de los diferentes hablantes en los diferentes países. Bueno, pero estamos aquí para hablar de cifras para entender lo que sucede en Internet y los patrones. Martín hizo un análisis de datos, hizo visualizaciones, porque lo que queremos es entender exactamente la situación de la tecnología en el mundo actualmente, porque ahora que estamos luchando o bregando por un Internet multilingüe. Para esto necesitamos tecnología, sistemas. Así que adelante, Martín, háblanos de estos idiomas, de estas cifras. Gracias. Hola, yo soy Martín. Yo soy científico de datos y geógrafo de los datos. Y involves layers of social justice issues. aquí hay muchas capas de justicia social. Y nos da mucho gusto el poder producir estas estadísticas porque sentimos que tienen mucho sentido y va a ayudar a que las personas entiendan el problema, además de las historias que escuchamos hoy. Cuando comenzamos este informe, intentamos investigar el tipo de datos que podríamos producir para que nos ayudara en este informe. Y empezamos a trabajar con la observación de los espacios. Hay más de 7,000 idiomas que se usan en Internet hoy, pero las plataformas digitales no apoyan estos números, estas cifras. Son 7,000 idiomas que están en uso en el mundo hoy, sin embargo, no se encuentran reflejados en Internet. Esto significa que muchas personas se van a excluir de los espacios digitales y de las plataformas. Hay un problema con la diapositiva, me parece que están empalmadas, pero creo que podemos seguir adelante independientemente de esto. Estamos tratando de entender cómo medir el idioma en Internet y esta es una tarea titánica. Porque obviamente el Internet es un mundo complejo donde hay un número sin fin, un sinfín de idiomas, de temas, de preguntas, Así que tratamos de centrarnos en las preguntas específicas que queríamos hacer y en qué lugares íbamos a buscar las respuestas. Algo que surgió en nuestras primeras discusiones era la posible primera capa de las exclusiones, que, por ejemplo, idiomas se usan en las diferentes interfaces, es decir, cuando vamos a un motor de búsqueda, cuando visitamos una página web, ¿lo hacemos en nuestro idioma nativo o el idioma, algún idioma que hablamos que es nuestro segundo, tercer, cuarto idioma, etcétera? Y también y tratamos de identificar el tipo de idiomas que íbamos a estar revisando y hablamos mucho al respecto y vimos que habían muchas respuestas y al final nos decantamos por ciertos temas. Las aplicaciones, las páginas web que tienen que ver con conocimiento como Wikipedia, también plataformas que nos permiten aprender idiomas y un aspecto importante también era la comunicación. Redes sociales, todas las aplicaciones de mensajes, etcétera. Y vimos cuáles eran estas plataformas más usadas en estas diferentes categorías, conocimiento, aprendizaje de idioma, comunicación, y encontramos que había 11 páginas web y 12 aplicaciones Android y 16 de iOS. Y este es un detalle somero, un resumen somero que nos confirma con datos lo que habíamos escuchado hasta entonces. Por un lado, hay idiomas mucho más presentes que otros.
en especial idiomas colonialistas europeos, en los que encontramos bastante información en casi todas las plataformas que usamos, es decir, inglés, francés, español, portugués. Y también identificamos idiomas asiáticos que eran predominantes, el chino mandarín, indonesio, japonés y coreano. Todos estos son idiomas dominantes en las diferentes páginas que investigamos. Sin embargo, estos no son los 1000 idiomas que existen en el mundo, incluyendo aquellos del sur. Y hay plataformas que funcionan mejor que otras. Por ejemplo, Wikipedia, que es el excelente ejemplo de la representación lingüística. Está trabajando con más de 300 idiomas. No hay otra plataforma que lo haga. Facebook y Google Search también trabajan con más de 100 idiomas como idiomas para su interfase. Las plataformas de mensaje, por ejemplo, Signal Messenger, quien era el que utilizaba el mayor número de idiomas, entre 50 y 70 idiomas, pero vean, pasamos de 100 a 70, 50, dependiendo del tipo de sistema de mensaje. Y desafortunadamente, la mayoría de las aplicaciones y canales que analizamos solamente pues apoyan menos de 10, aproximadamente 10 idiomas. Así que esto significa que estamos afectando a ¿cuántas personas? Es decir, ¿cuántas personas no tienen acceso a una página web en su idioma y por ende necesita hablar un segundo idioma, algún idioma europeo colonialista, algún idioma asiático predominante? Desde la perspectiva de nuestra metodología, es difícil saber y decidir cómo vamos a medir toda esta información porque pues tiene que ver con cuántos idiomas se hablan y cómo medimos esto. Y también el total de personas que hablan un idioma en específico. Lo que quisimos saber es ver aplicaciones, páginas web, etcétera. Sabemos que no le hablamos a una aplicación y sabemos que no hay una encuesta en un idioma de los idiomas para saber exactamente cuántas personas pueden leer en este u otro idioma. Pero sí encontramos un método para poder empezar a calcular las cifras. Y analizando estas plataformas, analizando a las diferentes personas que lo utilizan, nos dimos cuenta que un gran número de personas, pues estamos hablando de miles de millones de personas que se ven excluidas de este espacio digital. Estamos en un planeta de casi 8,000 millones de personas. Y aquí tenemos una gráfica y para cada una de las plataformas, empezando con Google Maps, Google Search, Wikipedia, YouTube, etcétera, pusimos una barra que estima cuántas personas no van a poder acceder a esta interfase si no hablan los idiomas que utiliza esta interfase. Y debajo tenemos una escala y tenemos una línea azul porque esa es la mitad de la población. Esto representa el 50% de las personas que viven en el mundo. En medio de esta tabla tenemos a WeChat o Telegram, que es una plataforma de mensaje pues bastante utilizado, pero excluye el 50% del idioma de la población. Es decir, que el 50% de la población mundial necesita hablar un segundo idioma para poder utilizar estas plataformas. Sentimos que hay entre 3 y 5,000 millones de personas que se ven excluidas de estas plataformas, del uso de estas plataformas y de estas aplicaciones. Aquí
estamos viendo una región en específico para que pues tengamos un ejemplo más concreto de cómo es que ciertos idiomas están más representados que otros. Aquí nos basamos en la región de Asia del Sur. Este es el continente subcontinente indio y todos los países que comparten una frontera con India. Y contamos con datos de una docena de idiomas que se hablan en esta región y podemos ver cuántos de estos idiomas se van a encontrar en las plataformas. Y aquí vemos la visualización. Aquí está la relación de ambos. A la izquierda vemos la lista de las plataformas, en arriba Google Maps, hasta abajo WhatsApp. Y luego aquí vemos esta docena de idiomas que identificamos se hablan pues de forma predominante en esta región del mundo. Y en verde vemos este idioma, esta plataforma en específico utiliza este idioma en específico, y blanco cuando no utiliza este idioma. Y creo que la visualización es bastante clara porque esto nos permite hacer esta comparación con una docena de idiomas. Vean cómo la mayoría de los idiomas del sur de Asia no se incluyen en las diferentes plataformas. Heard this before, and Bengali was mentioned. We've highlighted here with a blue Está señalado aquí con el rectángulo azul. El bengalí es un idioma que no es soportado como idioma de interfaz en varias de estas plataformas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí podemos ver en particular las lenguas africanas. De nuevo, podemos ver del lado izquierdo la lista de plataformas y en la parte inferior tenemos una lista de lenguas africanas habladas por varios cientos de millones de personas, comenzando con el Swahili, el Hausa, el Yoruba y muchas otras lenguas. Aquí parece que hay bastante más verde, parece que las lenguas africanas se ven soportadas por estas plataformas. No obstante, este es un resultado un tanto engañoso, porque aquí es donde nos hemos encontrado con el desafío de las mediciones que mencionamos brevemente. Y lo que esto muestra es que, y lo que nuestros datos muestran, es que estas lenguas no se ven directamente soportadas por estas plataformas, pero sí lo están de manera indirecta, en el sentido de que alguien que habla Swahili o que habla Hausa es muy probablemente capaz de acceder a una lengua que es soportada aquí como lengua de interfase. Hemos visto los datos y esto se basa en el Unicode, lo que nos permite realizar un cotejo de los datos hablados con nuestra observación de las interfaces. De nuevo, los detalles están en el informe, pero lo que encontramos, lo que esto significa, es que las personas que hablan idiomas africanos pueden acceder a estas plataformas mediante el uso de una lengua colonial europea, un idioma como el inglés, como el francés, y desde luego muchas personas en África hablan varios idiomas. Es muy común entre las personas en África el multilingüismo, y muchas personas en África hablarán inglés, francés y otras lenguas europeas coloniales. No obstante, no creo que necesariamente todas las personas estén de acuerdo en que el inglés o el francés son en realidad lenguas africanas, sino que históricamente se les introdujo como lenguas coloniales. En breve, lo que vemos aquí, en principio, es que creemos que muchas personas pueden acceder a estas interfaces en su idioma, en un idioma que hablen, pero podría no necesariamente ser el idioma, su lengua materna, y podría tener que ser una lengua colonial europea. Hay muchos más detalles también en el informe que no tenemos tiempo de abarcar. Solamente quería mostrarles un aspecto adicional que es importante considerar. De manera específica, nos interesa ver que estos mismos temas se muestran en el contenido de los sitios web y no solamente las interfaces de los mismos. Aquí podemos ver ejemplos de donde investigamos, de lo que investigamos, por ejemplo, en Google Maps, y tratar de entender si Google Maps en verdad puede describir el mundo en el idioma
que utilicen las personas, y si al tratar de navegar el país o la región se puede hacer en el idioma propio, y esto se puede hacer en nuestra lengua de preferencia. Este es un estudio separado donde identificamos aproximadamente 12 idiomas y elegimos algunos términos de búsqueda. Por ejemplo, buscando hospitales, universidades, parques y restaurantes en Google, y tradujimos esos términos de búsqueda a 10 o más idiomas. Después, ejecutamos millones de búsquedas en distintas ciudades del mundo para ver si al buscar ciertas cosas en Calcuta, una gran ciudad de la India, si los busco en la lengua bengalí, o si las busco en hindi, o si las busco en inglés, en el mapa de Calcuta, qué tantos resultados de búsqueda obtengo. Lo hicimos aquí y podemos ver la visualización para bengalí, para hindi, para inglés en Calcuta. El segundo tipo de mapas que vemos es las búsquedas en Swahili e inglés en Dar es Salaam, una ciudad en Tanzania. En la parte inferior podemos ver búsquedas o resultados de búsqueda de Swahili e inglés en Nairobi, ciudad de Kenia. En todos los casos podemos ver que es significativamente más conocimiento disponible en inglés que en cualquiera de las lenguas locales, y en los tres casos se pudiera argumentar que el inglés no es necesariamente la lengua nativa en estas ubicaciones. De manera histórica, es una lengua europea colonial en estas ciudades. Esperaríamos que las personas pudieran tener opciones de elegir los idiomas que quieren utilizar al utilizar Google Maps, pero por el momento parece ser que esa opción no está disponible en este momento. Como dije anteriormente, hay muchos más detalles que es posible ver en el informe y muchos más aspectos para lo anterior, pero fundamentalmente podemos ver que los datos apoyan las historias que escuchamos el día de hoy. Desde mi perspectiva, habiendo hecho este trabajo, un tema que puedo sacar de todo esto es que para poder lidiar con estos temas es necesario cambiar nuestras expectativas de una manera fundamental. Por el momento, quien desarrolla una plataforma quizá pudiera tener la expectativa de poder agregar una o dos lenguas adicionales a la interfase, y que esto sería un logro significativo. Hemos comenzado a llegar al lado contrario de esta expectativa, en el sentido de que tenemos que repensar de manera fundamental cómo pensamos en el soporte lingüístico y qué tan ambicioso queremos que sea. La frase de Claudia dijo que tenemos que ir más allá del límite actual en cuanto a los idiomas. La pregunta es no cómo soportar 2 o más idiomas más, sino cómo podemos soportar 7,000 idiomas y asegurarnos de que las personas que hablen estos 7,000 idiomas se vean soportadas, así como sus propias experiencias. Como cierre, me gustaría decir que hay muchas maneras distintas de ver este tema, y estas son simplemente algunas de ellas. También estamos muy conscientes de que el primer paso para mejorar la situación es que las personas tengan conciencia de esto. Estamos muy interesados en ver otros enfoques creativos para poder capturar estos temas. Creo que hay muchos pasos concretos que se pueden tomar, pero definitivamente esto es algo que podemos hacer para mejorar la conciencia a este respecto. Muchas gracias. Gracias, Martin, por esta maravillosa descripción. En este panel vamos a pasar con Mandana. Vamos a regresar a los llamados a la acción para todas las personas. Pero bien, los datos de Martin en este momento ya están a su disposición en BitLab en cuanto termine esta fiesta de lanzamiento. Solamente para que puedan ver todos los ensayos detallados que se han preparado en los sitios web para comenzar a tratar con los datos. Porque Martin ni siquiera tuvo la oportunidad de hablar de algunos de estos temas sumamente importantes. Ahora le daré la palabra a Mandana. Mandana, como lingüista, como amiga, como co-conspiradora,
en este trayecto. Nos has enseñado tanto y nos encantaría preguntarte, ¿qué es lo que más te emociona sobre este informe? Ahora que hemos visto esta fiesta de lanzamiento, ¿qué te gustaría ver en esto? ¿Cómo te gustaría lidiar con esto? Voy a entrar de inmediato a este tema porque hay muchas dimensiones emocionantes del informe. Y lo primero es que el informe se encuentra aquí. Lo primero es que aquí está ya y combina personas hablando sobre sus vidas y sobre lo que esto significa para ellas, pero también utilizando cifras y visualizaciones para dejar clara la situación. El Internet tenía la promesa de la democratización del conocimiento, el acceso al conocimiento, contribuir y compartir. Ahora, este informe muestra la realidad con cifras y gráficas, presentando la situación que es sentida para muchas personas que pudieran no estar siendo escuchadas al hablar en sus idiomas nativos. Esto es visible en una escala que es muy importante para poder también dar lugar a la acción política que tiene que tener lugar para poder cambiar los procesos para acomodar a las minorías y para hacer más eficiente la Internet. La Internet sigue siendo dominada por las personas que detentan el poder, ya sea económico o político, y el hecho de que se tiene que utilizar un idioma colonial en el centro, lo que muestra para mí es que tenemos que asegurarnos, y el informe busca subrayar el tema de la alfabetización. No es si se habla o no un idioma, es sobre si se le puede leer y escribir. Es necesario poder leer y escribir un idioma para poder para poder tener inclusión. Y al ser multilingüe se pueden hablar muchos idiomas, pero leer y escribir es algo que puede tomar muchos años. Me gustaría también generar conciencia al respecto de, por ejemplo, las personas que utilizan lengua de señas. No tienen una manera natural de leer y escribir su propio idioma. Y si alguien me dice, hablas inglés muy bien, ahora escríbelo en caracteres chinos, y yo tuviera que aprender todo ese sistema, bien, eso no sería, desde luego, algo sencillo que hacer. El hecho de hablar un idioma no significa que se le puede escribir y leer. Ahora, en cuanto a la alfabetización, me gustaría que se lidie con la escasez de los datos. Martin y Mark pueden hablar al respecto de la dificultad de acceder a la información. Por ejemplo, solamente la mitad de los países en este mundo hacen un censo en el que preguntan a las personas en su país qué idioma hablan, de una manera en la que las personas pudieran encontrar esta información. La mitad de los países ni siquiera saben o ni siquiera quieren saber qué idiomas están representados, porque entonces podrían verse forzados a proporcionar servicios en estas lenguas. Hay acciones políticas que subyacen al proporcionar información, datos y cifras, de manera que quienes realizan la legislación puedan ver que no se trata de un problema lingüístico, sino de un problema político. Una manera en la que hablo de esto es que siempre hablamos de que los idiomas están desapareciendo, etcétera, pero también es importante cuestionar lo que nosotros decimos también. Las lenguas no mueren, los hablantes se ven forzadas a abandonar sus lenguas. Y con esta abstracción no vemos que este es un tema político con el que estamos lidiando. Estamos lidiando con un tema de marginalización y exclusión. Esto se tiene que considerar y tenemos que cuestionar nuestra propia manera de lidiar con lo anterior. Y el multilingüismo no se trata de tener una lengua A y una lengua B. Las personas multilingües utilizan distintos idiomas para distintos fines, y les pudiera gustar un idioma para una cosa y otro para otra cosa. El modelo de tener una primera lengua, una segunda lengua y una tercera lengua, en realidad tiene que ver con una manera de ver el mundo desde la perspectiva occidental y del norte, pero en el resto del mundo es común el multilingüismo y se utilizan distintos idiomas para distintas.